México, una tierra marcada por la historia, por civilizaciones milenarias, por héroes y batallas, pero también es un país envuelto en enigmas. En sus desiertos, selvas, montañas y ciudades, se esconden historias que han desafiado al tiempo y a la ciencia. Casos que, pese a los años y los avances tecnológicos, siguen sin una explicación lógica. Hoy te contaré 7 de esos casos. Y te advierto, no todos son conocidos, y no todos son cómodos de escuchar. Así que apaga la luz, sube el volumen, y acompáñame a conocer los misterios mexicanos que la ciencia no ha logrado resolver. 1. El incidente ovni de Ciudad Pemex, Tabasco. Era una noche húmeda de junio de 1973. Las nubes eléctricas se acumulaban sobre Ciudad Pemex, un poblado rodeado de vegetación y campos petroleros. La tormenta comenzó con fuerza, pero lo que vino después no se parecía a nada que los lugareños hubieran visto. Luces flotaban sobre el cielo. Eran esferas brillantes que se movían de forma antinatural, en formaciones simétricas. Cambiaban de color, giraban sobre sí mismas y luego se separaban como si estuvieran danzando en el aire. Algunos testigos juraron que parecían jugar entre sí. Una de esas luces descendió lentamente sobre una ranchería. No se escuchó ruido alguno, solo un zumbido leve, como un canto metálico. Al amanecer, el suelo estaba quemado en círculos perfectos. La hierba había desaparecido. El aire era denso, y varios animales del rancho se encontraban desorientados. Algunos incluso presentaban quemaduras leves. Uno de los habitantes encontró huellas en el suelo. No eran humanas. Tenían forma de garras, pero de tamaño colosal. Parecían de un ave gigante, de al menos 2 metros de envergadura. Una mujer relató que esa noche vio una figura humanoide caminar hacia el bosque. Medía más de 2 metros, tenía una silueta delgada, completamente vestida de blanco, y desapareció sin dejar rastro. Lo más desconcertante fue la llegada, días después, de vehículos sin placas. Hombres vestidos con trajes oscuros comenzaron a recoger pruebas, a interrogar a testigos. Se llevaron fotografías, cintas de grabación y amenazaron a los lugareños con no hablar de lo que no entienden. Muchos creen que fue una visita extraterrestre, otros hablan de experimentos militares secretos, pero lo cierto es que hasta hoy, nadie ha dado una explicación oficial. Y lo más inquietante es que los registros oficiales del incidente desaparecieron. 2. La desaparición del Cuatro Vientos. 1933. 2 aviadores españoles, Mariano Barberán y Joaquín Collar, cruzan el Atlántico desde Sevilla hasta La Habana. Todo un hito de la aviación en su época. El mundo celebra su hazaña. La prensa los bautiza como los nuevos héroes del cielo. Pero lo que debía ser un último y sencillo tramo entre La Habana y Ciudad de México, se convierte en uno de los misterios aéreos más inquietantes del siglo XX. El avión, llamado Cuatro Vientos, simplemente desaparece. Fue visto por última vez sobre el estado de Tabasco. Se movilizó una operación internacional de rescate. Participaron barcos, aviones y patrullas terrestres. Ni una señal, ni un resto, ni una radiofrecuencia. Solo el hallazgo posterior de un neumático en una playa cercana, y nada más. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir teorías. Algunas más lógicas, otras más inquietantes. Una versión señala que aterrizaron de emergencia en la sierra oaxaqueña y fueron rescatados por campesinos. Otra sugiere que fueron eliminados por soldados mexicanos que los confundieron con espías. Una versión más elaborada habla de que el avión fue interceptado por fuerzas extranjeras interesadas en la tecnología europea. Y la más arriesgada, que atravesaron accidentalmente un portal atmosférico y simplemente dejaron este plano de existencia. El gobierno español nunca dio por cerrada la investigación. Y hasta hoy, el Cuatro Vientos sigue siendo un símbolo de gloria y de misterio. ¿Qué ocurrió en esos cielos tropicales? ¿Fue accidente, sabotaje o algo aún más extraño? 3. Gil Pérez, el soldado que se teletransportó. 24 de octubre de 1593. La Plaza Mayor de la Ciudad de México era un centro de comercio, soldados y religiosos. Nada parecía fuera de lo normal hasta que un guardia con uniforme desconocido apareció en medio del lugar. Estaba desorientado, sudando, pero completamente consciente. Decía llamarse Gil Pérez y afirmaba haber estado, segundos antes, en Manila, Filipinas. Fue llevado ante las autoridades. Lo interrogaron. Su acento, su vestimenta, sus palabras, todo coincidía con un soldado español de Asia. Él decía que había estado de guardia en el palacio del gobernador, cuando sintió un mareo y al abrir los ojos, estaba en la capital novohispana. Lo tomaron por loco, pero cuando explicó con detalles el asesinato del gobernador filipino Gómez Pérez Dasmariñas, los presentes quedaron confundidos. Ese evento aún no había
llegado por vía marítima. Tardaba 2 meses en saberse. 2 meses después, un galeón proveniente de Manila atracó en Acapulco. Confirmaron la historia y un tripulante reconoció a Gil como soldado de la Guardia. Fue liberado y regresó a Filipinas. Y aunque muchos lo toman como leyenda, los registros históricos del virreinato mencionan su nombre, su arresto y su liberación. ¿Qué ocurrió? ¿Una falla en el espacio-tiempo? ¿Un fenómeno sobrenatural? ¿O, como algunos místicos afirman, una manifestación de la bilocación espiritual? 4. El agente 10B. A mediados de los años 20, en plena tensión diplomática entre México y Estados Unidos, comenzaron a llegar al despacho presidencial mensajes anónimos firmados por alguien llamado agente 10B. Los informes contenían detalles alarmantes, un plan de invasión estadounidense llamado Plan Verde, con rutas de ataque, ubicaciones estratégicas y tácticas para someter a México en caso de una guerra. Al principio, se creyó que era una broma, pero muchas de las predicciones se cumplieron al pie de la letra. Movimientos de tropas, sabotajes encubiertos, maniobras diplomáticas, todo sucedió días después de los avisos del 10B. El presidente Calles utilizó esta información para reforzar la seguridad nacional. Pero, de pronto, los informes dejaron de llegar. Nunca más se supo de la gente, nunca se reveló su identidad. Algunos creen que fue asesinado, otros que se refugió en Sudamérica. Hay quienes afirman que ni siquiera era humano, sino una inteligencia artificial primitiva creada en laboratorios secretos. ¿Quién fue el 10B? ¿Un patriota silencioso? ¿Un espía internacional? ¿O algo que el propio gobierno quiso enterrar? 5. El verdadero rostro de Miguel Hidalgo. El rostro de Miguel Hidalgo está en billetes, estatuas, libros de texto. ¿Todos conocemos su imagen, o creemos conocerla? Lo cierto es que no existe un solo retrato real del padre de la patria hecho en vida. Durante la Guerra de Independencia, los insurgentes eran perseguidos con brutalidad, y cualquier imagen de ellos era destruida para borrar su legado. Hidalgo fue ejecutado y su cabeza colgada en Guanajuato como advertencia. Nadie dibujó su rostro. Lo que conocemos hoy son interpretaciones hechas décadas después. En 2004, un equipo de científicos intentó reconstruir su rostro a partir de su supuesto cráneo. El resultado fue impactante: un hombre mestizo, de nariz prominente y piel morena, muy diferente al anciano calvo de los billetes. Entonces, ¿por qué seguimos viendo otro rostro? ¿Quién era realmente Hidalgo? ¿Nos han mostrado a otro hombre durante generaciones? 6. Jacobo Greenberg, el científico que desapareció tras estudiar la conciencia. Jacobo Greenberg era uno de los neurocientíficos más brillantes de México, pero también uno de los más polémicos. Estudió el chamanismo, la telepatía, la percepción extrasensorial. Sus experimentos desafiaban los límites de la ciencia. Creó la teoría sintérgica, que afirmaba que la realidad no es fija, sino que depende de la conciencia del observador. En otras palabras, lo que ves, existe porque tú lo percibes. Si tu mente cambia, la realidad también lo hace. En 1994, Jacobo desapareció. Su última actividad registrada fue una reunión con altos funcionarios. Su esposa, al día siguiente, dijo que había salido a caminar y jamás regresó. No hubo violencia, no hubo pistas, nada. Las teorías no tardaron en surgir. ¿Fue secuestrado por la CIA? ¿Eliminado por intereses que temían sus descubrimientos? ¿O logró algo que nadie ha conseguido y se desmaterializó? Su casa quedó intacta, con libros abiertos, notas a medio escribir. Su laboratorio tenía ecuaciones que, aún hoy, los expertos no comprenden del todo. Greenberg no solo desapareció físicamente, desapareció también del discurso científico oficial hasta hace pocos años, cuando resurgió como un ícono entre buscadores de verdades ocultas. 7. La zona del silencio. Entre Durango, Coahuila y Chihuahua hay un lugar tan extraño que parece pertenecer a otro mundo. Allí, las radios no funcionan, las brújulas se vuelven locas, las aves migratorias lo evitan, y los que se atreven a caminar por sus dunas rara vez regresan sin historias. Lo llaman la zona del silencio. Se dice que el tiempo avanza diferente, que los aparatos electrónicos fallan sin razón, que se ven luces flotantes, seres altos de ojos negros y esferas metálicas que se esconden entre los cerros. En 1970, un misil de la NASA cayó justo allí. ¿Coincidencia? ¿O estaban buscando algo? Algunos científicos hablan de una concentración inusual de minerales, otros de radiación, pero los relatos van más allá. Hay quienes han perdido la noción del tiempo, otros han caminado horas solo para volver al mismo punto. Algunos aseguran haber sido guiados por personas rubias con trajes plateados que aparecen y desaparecen. ¿Es una puerta a otro plano? ¿Una base secreta? ¿Un vórtice dimensional? Lo cierto es que nadie ha podido descifrar el enigma que duerme bajo las arenas de la zona del silencio. Conclusión: México guarda secretos que desafían la razón, casos que la ciencia ha intentado explicar sin éxito.
Historias que se niegan a morir porque siguen ocurriendo, porque siguen desconcertando, porque siguen inquietando. ¿Cuál de estos misterios te impactó más? ¿Crees que alguno será resuelto algún día? ¿O hay verdades que simplemente no deben ser descubiertas? Déjamelo saber en los comentarios. Y si quieres más relatos como estos, suscríbete, porque en este canal exploramos lo que nadie más se atreve a contar.